Las cuatro primeras grandes civilizaciones agrícolas de la humanidad se desarrollaron en los continentes de Asia y África, en la Edad Antigua. Ellas fueron Mesopotamia, Egipto, India y China. Su producción agrícola era sobresaliente. Todas estas civilizaciones se desarrollaron a lo largo de las cuencas de extensos ríos, gracias a las cuales la agricultura floreció y tenían un profundo cuidado de su medio ambiente. 红花照碧海，一团花叶出水来。珊瑚树红春常在，风波浪里把花开。哎呀哎呀，迎来这雾来开。云里雾里放光彩，风吹来来。 Las antiguas civilizaciones basaban su economía en la agricultura, y para que ésta se desarrollara, necesitaban un río que regara sus tierras. Sin embargo, era difícil controlar los caudales del río, y estos hombres tuvieron que ingeniárselas para controlar sus aguas. De esta forma, los agricultores no solo pudieron cosechar lo necesario para alimentarse, sino que produjeron lo suficiente para abastecer de alimento a toda la población y hasta vender sus excedentes. Y para seguir llamando a la abundancia, esas civilizaciones efectuaban ritos religiosos. Esta es la vida de las ciudades junto a los ríos, los orígenes de Egipto, Mesopotamia y China. Para comprender mejor de lo que hablamos, hay que ubicar en el tiempo y el espacio a estas tres grandes civilizaciones. Egipto floreció al norte de África en las riberas del río Nilo. Ahora vayamos al Asia Menor o el Cercano Oriente y situémonos entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí convivieron varios pueblos que en conjunto formaron Mesopotamia. Toda esa zona geográfica que comprende estos ríos y donde se establecieron Egipto y Mesopotamia se le conoce como media luna fértil, por lo propicio que resultaba para la agricultura. Por último, localizamos a China en el extremo oriental de Asia, donde se estableció un gran imperio. Estas tres civilizaciones, lo que tenían en común es que basaban su economía en la agricultura. Así como en el río Papaloapan, en Veracruz, se vive actualmente de la pesca, o en Chihuahua se crían reses en los grandes pastizales, las antiguas civilizaciones que se establecieron junto a los ríos aprovecharon sus caudales para el riego de sus cultivos y vivir de la agricultura. Este hecho, ocurrido hace aproximadamente 5.000 años, dio lugar a una economía agrícola próspera. Los centros poblacionales crecieron hasta convertirse en ciudades. El desarrollo de las técnicas agrícolas a través de la adaptación a las condiciones geográficas que lograron estas civilizaciones se traduce en una relevancia histórica de tal magnitud que es parte fundamental de la evolución del hombre. Para una población es importante que haya un río, que sea el proveedor de trabajo, convivencia y unión entre las personas. En pocas palabras, es fuente de vida. Contener las aguas de estos caudalosos ríos, cuyos desbordamientos eran frecuentes y difíciles de controlar, causando graves estragos a la población, impuso a los habitantes de esas regiones tareas colectivas de gran esfuerzo, como construir diques, canales y presas, entre otras. El objetivo de esos trabajos era permitir el desarrollo de la agricultura y la subsistencia de la comunidad.
Ante el aumento del número de habitantes, la importancia de las obras hidráulicas creció y el trabajo tuvo que dividirse entre los miembros de esas sociedades. Los campesinos proveían de alimentos, los artesanos fabricaban herramientas y los obreros construían y proporcionaban mantenimiento a las obras. Ahora regresemos a las riberas del río Nilo y veamos cómo lo aprovechaban los egipcios. Ellos crearon diques que impedían la inundación de los poblados y que contenían el agua hasta que tuviera la fuerza suficiente para correr y llenar los surcos de sembrado. También crearon un sistema de palancas que funcionaba como una bomba de agua mediante la cual llenaban un recipiente con agua de río y luego lo vaciaban a los canales de riego. Además, los egipcios preveían las crecidas anuales del Nilo, midiendo los niveles del agua en distintas partes del río, y así sabían si las crecidas iban a ser abundantes o escasas. Esto también lo hacían los mesopotámicos en los ríos Tigris y Éufrates. Si nos trasladamos con los chinos, también encontraremos que idearon técnicas que les permitieron utilizar adecuadamente el recurso del agua de los ríos. Esto abrió paso al histórico proceso de la agricultura por riego, lo que causó un cambio fundamental en la organización social y política de los pueblos de la antigüedad. Como resultado, surgió una eficiente economía agrícola que no solo satisfizo las necesidades de una población que aumentaba constantemente, sino que también produjo un sobrante que podía acumularse para cambiarlo por otros productos que las grandes comunidades no producían en su región. Dicho sobrante, denominado excedente de producción, también servía para alimentar a la población que realizaba otras actividades. El proceso de producción agrícola, así como la vida política y social de los hombres antiguos, era dirigida por poderosos grupos sacerdotales, los cuales se encargaban de realizar los ritos religiosos y las fiestas para cada divinidad, sobre todo para aquellas que, se creía, podían garantizar la producción de buenas cosechas. Debido a esto, se empezaron a construir templos para dedicarlos a los cultos de los dioses principales. Así surgieron las teocracias, es decir, comunidades donde los sacerdotes ejercían el poder para gobernar. En estos templos, que también eran utilizados para almacenar alimentos, se centralizó la administración de la vida de los hombres, y en torno a ellos, de los templos, giraba la organización social, política y militar. Debido a las frecuentes invasiones y saqueos que sufrían estas poblaciones por parte de las tribus nómadas, se empezaron a construir murallas para protegerse de dichas invasiones. Lo anterior originó el surgimiento de los defensores de las ciudades como nuevo grupo social, los militares. Así, de los sacerdotes y los militares, grupos sociales que no estaban ligados a las actividades de la producción, surgieron los gobernantes. La construcción de templos, edificios administrativos, palacios y enormes murallas transformó los caseríos en grandes ciudades, las ciudades-estado. En las primeras ciudades se realizaban todas las actividades que no eran agrícolas y ahí podían obtenerse productos que las aldeas no tenían. En las ciudades se entregaban las cosechas para su distribución. Había mercados, templos, talleres, además del centro religioso y cultural. El desarrollo de las ciudades era posible gracias al trabajo del campesino, pues en él recaía la importante tarea de alimentar a toda la población. Poco a poco, las ciudades fueron creciendo. Los gobernantes extendían cada vez más su poderío político, formando reinos que fueron expandiéndose gracias al fortalecimiento militar que permitió la conquista de pueblos más pequeños, lo que convirtió a China, Egipto y Mesopotamia en los primeros imperios en la historia de la humanidad. Es curioso ver cómo el pasado y el presente se unen en una línea, la línea de la vida.
Las principales aplicaciones que tienen los legados de esos pueblos son los diques, que dieron origen a las actuales presas, en donde se almacenan importantes cantidades de agua para diferentes usos, como abastecimiento a poblaciones y ciudades, riego de sembradíos y activación de energía hidroeléctrica. Otra aportación de aplicación actual es la bomba de agua, la cual es un sistema de palancas creado por los egipcios. Además, se crearon las bodegas de alimentos. De esta forma, surgió una aportación fundamental a la humanidad, la agricultura, que permitió los excedentes de producción, los cuales fomentaron la prosperidad de la agricultura, además de que se usaron también para alimentar a la población que desempeñaba otras actividades. En cuanto a la organización social de esas civilizaciones, se puede decir que en general era la siguiente: sacerdotes, militares, artesanos y agricultores. Asimismo, debido a la actividad de los artesanos, surgieron otras aportaciones como la escritura, ya que antiguamente se escribía con pictogramas, y los pueblos mesopotámicos crearon la escritura cuneiforme, la que después se volvería obsoleta al surgir el alfabeto utilizado por los fenicios, el cual evolucionó hasta tener su forma actual. Otra aportación que surgió debido a las necesidades agrícolas de transporte de cargas fue el vehículo de ruedas unidas por ejes, siendo precedente de los actuales automóviles. Egipto, Mesopotamia y China fueron civilizaciones de una gran riqueza cultural y artística, cuyas manifestaciones en este campo están estrechamente ligadas a la religión. El río nos ha dado tanto que deberíamos festejarlo, como lo hacían las antiguas civilizaciones. La historia nos permite regresar al pasado para entender nuestro presente. Y eso es lo que hemos hecho al abordar el tema de los ríos y las ciudades, ya que ahora podemos explicarnos el porqué de las aportaciones hechas por los egipcios, chinos y los pueblos mesopotámicos, las cuales les dieron la posibilidad de desarrollarse a partir del establecimiento junto a los ríos y superar las dificultades que esto implicaba para sacar partido de la situación y dejarnos legados invaluables que hasta nuestros días se siguen utilizando. Egipto y Mesopotamia, establecidos en la región llamada Media Luna Fértil, dieron muestras de un profundo conocimiento creador, heredándonos modelos de vida que son la base de la era moderna. Y los chinos nos heredaron toda una historia de inventos y arte que florecieron hace 5000 años y siguen vigentes muchos de sus principios.